Son las 7 de la mañana con 33 minutos, 7 horas 33 minutos. Vamos a iniciar nuestra entrevista con el doctor Mauricio Alarcón Salvador, analista político y catedrático universitario, a quien saludamos a través de la vía telemática. Buen día, doctor Alarcón, ¿cómo está usted? Orlando Murillo lo saluda aquí en OMC Noticias. Orlando, buen día, un abrazo a la distancia para ti y para toda nuestra audiencia de OMC Noticias y de Ecuador en directo. Qué gusto verlo a los tiempos y qué bueno que a los tiempos sea para así tener muchos temas que conversar. Le pregunto, ¿cuál es su análisis que ha hecho respecto a esta denuncia por la que hoy los medios están inundados de información que hizo el medio digital La Posta respecto a una supuesta organización delictiva a lo interno del gobierno del señor Lasso, que aparentemente, según la denuncia de La Posta, estaría liderada por el cuñado del presidente Lasso? Partamos del hecho de que el rol del periodismo, y tú Orlando lo conoces mejor que nadie, es informar a los ciudadanos e investigar cuestiones que pueden ser vitales para la buena marcha del país a través de la gestión pública. El hecho de que un medio de comunicación o un grupo de periodistas investigue sobre la corrupción forma parte de su labor cotidiana y de su deber y su responsabilidad con su público. Independientemente de que la forma en que se presenta dicha investigación nos guste o nos disguste, independientemente de quién sea el mensajero, el gobierno nacional, frente a lo que se conoce como indicios de corrupción, tiene que desde el primer momento actuar ya no únicamente para prevenir, sino para investigar y poder concluir en conjunto con las demás autoridades e instituciones que forman parte del Estado si efectivamente aquel indicio o indicios corresponden a un acto de corrupción. Lamentablemente, lo que hemos visto durante estos días ha sido una pérdida de tiempo que lo único que ha permitido es el escape, la fuga de aquellas personas que han sido señaladas como principales actores de este tema. Y por otro lado, el pariente del presidente, independientemente de si es su cuñado, su primo o su hermano, demandando civilmente a un periodista precisamente por decir que se está afectando su honra, al más puro estilo de lo que sucedió en un periodo pasado que muchos criticamos de manera bastante fuerte. Sí, hay quienes critican en las redes sociales, doctor Alarcón, el hecho de que el mandatario en la entrevista que le dio a otro medio digital indicara que ya había dispuesto la apertura de investigaciones y todo eso, en lo que obviamente a quien están involucrados pues les dio la alternativa para desaparecer de la faz pública y hoy son buscados por la policía y el Ministerio del Interior. Pero también sobre esta situación nos llama la atención el hecho de que el presidente de la República desde sus inicios no haya sido firme en su decisión de aclarar el tema y más bien ha dejado allí un espacio que cierne dudas respecto del accionar de su gobierno. Y lo sigue dejando Orlando, porque aunque la respuesta emitida el día de ayer, no solo por el presidente, sino por 4 funcionarios de su gobierno, es interesante y hasta menor que aquella originalmente dada, no es satisfactoria, al menos para quienes trabajamos precisamente en la promoción y de la integridad, de la transparencia, que trabajamos en la lucha contra la corrupción, no es satisfactoria. Mira que la rueda de prensa de ayer apenas admitió 2 preguntas de periodistas y del otro lado, los funcionarios de gobierno, era evidente su malestar en la forma en que respondían y en el tipo de respuestas que daban. Así es que esto aún está pendiente. Insisto, no sacamos nada en que una semana después empiece a disponerse a las autoridades dependientes del Ejecutivo a actuar o simplemente juntarse con las otras para decirles que actúen. Mire que incluso Orlando y tú, espero coincidas conmigo, los términos de la carta del presidente de la República, la fiscal general del Estado, son bastante inadecuados y bastante impropios de aquella persona que en este caso, teniendo una relación familiar con uno de los supuestos involucrados en el tema,
se posesiona. Así es que no podemos nosotros en este caso, creo que, actuar ni con el corazón ni con el hígado. Pues mira que en muchos medios de comunicación y en las redes sociales se ha visto simplemente posiciones que no analizan el fondo del asunto, que caen en el mismo juego burdo de la polarización que hemos visto durante tanto tiempo, en lugar de atacar a lo principal, que es tener incluso audios de los funcionarios, no hablando de $1 ni de $2, que igual sería corrupción, sino de cientos de miles de dólares, y hablando de cómo se van a feriar y hacer un negocio, entre comillas, bonito con las empresas públicas. Tremenda cantidad, ¿no? Lo cual es una ofensa a la pobreza de este país, una bofetada a la ofensa del país. Pero también aquí de por medio hay juegos políticos que se están dando, y el presidente ha advertido que esta situación se da y se está aupando por parte de quienes, según el presidente, no desean que la consulta popular tenga el sí, particularmente en el tema de la extradición. ¿Hay algún juego, usted cree, doctor Alarcón, en esta situación para tirar abajo una consulta popular que, a criterio del presidente, lo que hace es develar quienes están a favor de grupos organizados del crimen y su gobierno que pretende transparencia? El presidente, en ejercicio de su libertad de expresión, Orlando, puede decir lo que le venga en gana, y los ecuatorianos tenemos exactamente el mismo derecho. ¿Qué tiene que ver la pregunta de la extradición? Es decir, de el envío desde Ecuador a otros países de aquellas personas requeridas por otras funciones judiciales para ser procesadas por crimen transnacional con los hechos denunciados. El día de ayer, un medio digital en redes sociales decía, haciéndose eco de lo del presidente, ahí está quienes se oponen a la pregunta 1. Con la pregunta 1 podríamos extraditar a Cherres y a Luque y traerlos de vuelta al país. Habráse visto más desinformación e ignorancia juntas, así es que yo creo que en ese sentido no hay que caer en el juego de la banalización de un tema tan grave como el de la corrupción, que está presente en todos los gobiernos. Yo creo que es iluso que el presidente de la República y el señor Iván Correa, así como el ministro de Gobierno y las otras autoridades, digan que todo está bien y que el gobierno, en estos términos, no tiene ningún tema de corrupción, porque les recuerdo que el gerente de las empresas públicas forma parte del gobierno nacional, y que hoy podrá ser una persona honesta, no lo sé, no conozco quien ocupe el cargo, pero que quien está siendo señalado formó parte del gobierno nacional. Así es que aquí simplemente no hay que lavarse las manos, sino permitir que las autoridades actúen, que el periodismo ejerza su rol de investigar y, por supuesto, en esa investigación de incomodar al poder, y que seamos los ecuatorianos los que, sin necesidad de que nadie nos diga qué concluir, saquemos nuestras propias conclusiones. Ahora, este no es el primer caso, ¿no? No es el primer caso, porque el primero fue el de las aduanas, donde también estaba involucrado un asesor ad honorem del presidente Guillermo Lasso, y luego fue un ministro de apellido Vera el que estaba también involucrado en supuestos actos de incorrupción, de tal suerte que el señor Lasso estaba prevenido de esto, además de que muchos de sus altos funcionarios han sido parte de un gobierno que ha sido señalado como el más corrupto de la historia. Entonces, él tenía o sabe que esta situación puede ocurrir, no obstante que tiene allí a una comisión anticorrupción que no sabemos dónde está, no sabemos qué hace, porque la situación se sigue advirtiendo que está en el alto nivel de la función pública, ¿verdad?, enquistada. En este mismo espacio contigo, Orlando, analizábamos hace más de un año, recordarás, la creación de la Secretaría de Política Pública Anticorrupción. Y uno de los principales temas que coincidíamos y transmitíamos a la audiencia es el hecho de que una instancia de este tipo debe gozar de total y absoluta independencia. Independencia para investigar incluso al presidente de la República, y atribuciones no solo para escribir papers o fomentar el estudio de la corrupción, sino para atacar este mal de manera directa y fuerte. El tiempo nos termina dando la razón. Mira qué ridículo se ve que el presidente de la República ordene a su empleado investigar a su cuñado. ¿Dónde queda la independencia?
Probablemente el señor Verde Soto sea una persona honesta y de principios, pero la forma misma en la que se dispone, la forma en la que funciona la institución, en lo personal, ya me genera dudas. Creo que incluso para quien quiere cuidar el puesto, difícilmente va a querer hacer las cosas con total independencia y queriendo llegar hasta las últimas consecuencias. Imagínate lo que sería que el empleado del presidente le diga, mira, he investigado y pues tu cuñado sí está involucrado en este tema. Conservará el puesto, el presidente cogerá los resultados de esa investigación. Si es que hay efectivamente investigación, esos resultados terminarán en la fiscalía o durmiendo en el cajón del escritorio del presidente. No lo sabemos. Lo cierto es que en este país lo que tenemos que hacer es fortalecer la institucionalidad, tener una fiscalía que en realidad sea independiente, para lo cual no se necesita ni de un referendo ni de una consulta popular, se necesita de recursos económicos, humanos y voluntad política. Y por supuesto que las otras instituciones que tienen que también hacer prevención, como la Contraloría General del Estado, haga su trabajo. Si no, como tú bien decías, insultando a los ecuatorianos y burlándose en nuestra cara, simplemente llenarán maletas de billetes y se irán del país a disfrutar del producto de lo mal habido. Y es lo lamentable, doctor Mauricio Alarcón Salvador, porque un presidente de la República que se jacte de ser democrático, lo primero que debería es reforzar la institucionalidad del país. Pero si analizamos brevemente el tema, tenemos un Contralor General del Estado que es el encargado del encargado del encargado. Y allí está durmiendo el sueño de los justos la designación de alguien equidistante de los poderes que hoy se lo disputan la Asamblea Nacional, el Ejecutivo y el Consejo de Participación Ciudadana para ver quién prevalece y quién pone al nuevo Contralor. Tenemos otros órganos del Estado también encargados, de tal suerte que la institucionalidad no está funcionando en el Ecuador, doctor. Y probablemente Orlando no sea el eje principal de este espacio contigo, pero hay que decirlo y creo que mi posición personal no tiene de ninguna manera la intención de influir directamente en nuestra audiencia, sino de orientar lo que podría ser un voto en el referendo antes mencionado. En aquella pregunta en la que se menciona precisamente el cambio de procedimiento de designación de autoridades, leyendo la letra pequeña en el anexo, se establece con claridad que aquellas personas que tú acabas de mencionar, el encargado del encargado del encargado y otros tantos que han sido prorrogados o sostenidos, yo diría incluso inconstitucionalmente, se queden durante un par de añitos más haciendo su trabajo. Así es que ese tipo de cuestiones son las que deben llamarnos a la reflexión y no caer de nuevo, como decía, en el burdo juego de la polarización de tantas veces sí o tantas veces no, sino de leer la letra pequeña y saber votar con responsabilidad. Mira que en 2018, aquellos que criticamos un referendo planteado por Lenín Moreno nos acusaron de todo. Y hasta el día de hoy vivimos las consecuencias que nosotros advertimos oportunamente. Creo que el ecuatoriano tiene que, en casos tan sensibles como este, actuar más con el cerebro que con la cuestión visceral, como decimos coloquialmente. Y parece mentira que un mandatario no tenga injerencia en el manejo total del Estado, ¿verdad? Porque, y lo digo por qué, porque también otro encargado, que es el presidente del Consejo de la Judicatura, parecería ser que está alineado con el gobierno y consecuentemente eso le resta capacidad a la Corte Nacional de Justicia para actuar apegado a la ley, no digamos de otra forma, apegado a la ley. Y estamos viendo cómo resoluciones se están dando a favor de quienes no deben darse en un acuerdo que tampoco es manifiesto y a lo mejor está por debajo de la mesa para beneficiar a los corruptos de ayer, porque se sabe que de pronto están apareciendo ya actos supuestos de corrupción también en el gobierno actual. Y tú lo has dicho, hay cuestiones que también forman parte de esa burla a los ecuatorianos, como la no designación, no cumplimiento de la Constitución en el nombramiento de quien debería presidir el Consejo de la Judicatura.
Podríamos decir que en su constitución actual está haciendo un mejor trabajo que antes, sí, que están sancionando a jueces y funcionarios por tomar decisiones al margen de la constitución y la ley, respetando los procedimientos establecidos en la norma, probablemente. Pero lo cierto, y recordarás tú, es que el actual presidente de la Judicatura se encuentra ahí, producto de una decisión del ministro de Trabajo de este gobierno, que le restituyó cuando había todo un problema con el ministro de Trabajo del periodo anterior, que emitió un certificado de impedimento de ejercicio de cargo público. Y en ese sentido, pues creo que ese favor, esa deuda que se tiene por ocupar el puesto, probablemente comprometa el elemento fundamental que señalé hace muy poco, que es el de la independencia. Independencia entre las funciones del Estado, independencia en los procesos de designación de autoridades, precisamente para evitar que aquella impunidad que ha estado reinando en nuestro país durante las últimas décadas y que no ha dependido de un solo presidente o de una sola organización política, siga en este país fortaleciéndose y creciendo, porque nos roban en la cara, porque abusan del poder en nuestra cara, a vista y paciencia de aquellas autoridades que utilizan esas frases cliché que una vez más hemos escuchado la tarde de ayer. El caiga quien caiga y el hasta las últimas consecuencias no son más que un saludo a la bandera. Ahora, ¿qué hacer frente a la necesidad de cambios que deben existir para que el Ecuador auténticamente camine hacia el progreso, cuando está en manos justamente de los propios políticos que hacen las leyes esos cambios, y la mayor parte de ellos no pretenden hacerlos porque saben que al hacerlo dejan obviamente de tener las canonjías de las que hoy gozan? Los políticos están ahí porque nosotros con nuestro voto los pusimos. Quienes dicen representarnos están en la Asamblea, en la Presidencia de la República, producto de nuestra decisión. Si por algo tenemos que empezar, una acción muy simple, elegir bien. Estamos a puertas incluso de un proceso electoral para autoridades seccionales, alcaldías, consejos municipales, prefecturas. Informémonos quiénes son los candidatos al menos, revisemos sus antecedentes, elijamos bien, para que después no estemos arrepentidos al ver que quienes ocupan un espacio de representación únicamente utilizan el poder para favorecerse a sí mismo o a sus círculos de amigos y familiares. Ese es el primer gran paso que tenemos que dar, Orlando. Y el segundo, denunciar y combatir los actos de corrupción. Como establece la Constitución, es nuestra responsabilidad. No necesitamos ni maestrías ni estudios técnicos especializados para darnos cuenta cuando de la noche a la mañana un vecino aparece en un auto de lujo que ha pagado de contado, o cuando extrañamente a cierta hora de la noche aparece un auto blindado a llevarse el interior de la casa de nuestro vecino. Ahí no se necesita estudio técnico especializado. Se necesita voluntad ciudadana para denunciar a aquellas personas y llegar hasta las últimas consecuencias. Así es que el trabajo empieza por nosotros, cuando no esperamos mucho de los políticos, cuando no confiamos, y ya se ha dicho a través incluso de estudios de opinión, en nuestras autoridades. Está en nuestras manos hacer el cambio. Doctor Mauricio Alarcón, gracias por el diálogo aquí en OMC Noticias y por su aporte, sin duda, para la orientación de vida de nuestra gran audiencia de OMC Noticias y Ecuador en directo.